Esto no puede quedarse así, porque tenemos que sentar un precedente para que eso no se convierta en una costumbre. Y armaron un ejército de 80 hombres bien armados. Aquí habían soldados, porque desde el primer viaje, el segundo viaje de Colón, que vinieron 1500 personas, vino un ejército armado. Entonces, o sea, aquí no se vino a tomar en cuenta que estas eran gente tranquila y buena y que le dieron buen recibimiento. Aquí se vino a quitarle las tierras y las riquezas a los nativos de la isla. Pues bien, armaron ese ejército de 80 hombres, pero ¿qué va? Ya Enriquillo tenía un ejército formado en la Sierra del Bauruco y lo vencieron. Al cabo de un tiempo, por el escándalo que se armó y la cantidad de indígenas que intentó subir hacia la Sierra del Bauruco en busca de su libertad, las autoridades de la Real Audiencia escribieron al rey de España, que era ya Carlos V, emperador también, hermano itálico, escribieron: es que no estamos tratando con cualquier indio. Son indios industriados, como le llamaban ellos, que manejan nuestras armas, que saben nuestras costumbres y están en unas montañas que es más largo y más angosto que Granada. O sea, buscando una justificación a la forma en que Enriquillo repelió la persecución de esa cantidad de soldados bien armados. Así pasaron 14 años, según comenta el padre de las Casas, donde Enriquillo no fue vencido jamás. Pero desde luego, ustedes entenderán que Enriquillo tuvo que... no dormía. Dicen que andaba con 2 espadas. Se sentía responsable de un pueblo al que él había dirigido hacia la Sierra del Bauruco. Dicen que en su estrategia había creado un sistema de espionaje que no se formaba nada en Santo Domingo ni en San Juan sin que no llegara primero al oído de Enriquillo. A los gallos se le quitó la lengua, a todos los gallos, para que no cantaran y pudieran ser delatados. En las hogueras fueron suspendidas, eran castigadas. Dice, eso sí, que Enriquillo era un jefe muy estricto, pero un jefe que tenía su vida dedicada a la defensa, a la lucha por la libertad del pueblo que estaba con él, reunido en las montañas del Bauruco. Pues, pasados 10 años de la guerra, la gente de la Real Audiencia dice que los impuestos o sisas que habían puesto aquí en la isla ya tenía desesperado porque no había forma de acabar con la guerra, que necesitaban que el emperador diera dinero para ayudar a enfrentar a Enriquillo. Bueno, el rey comenzó a hacerlo, a ayudar, a dar dinero para subvencionar la guerra. Había un estado de inquietud en toda la isla y mucha gente comenzó a partir de la isla a dejarla encima de la opinión de la orden del rey, que decía que no podían salir de la isla, pero se iba la gente, tenía miedo, la isla estaba intranquila. Al cabo de un tiempo, estando el rey en lucha con otros países, la emperatriz mandó un pregonero por la nave imperial para que no se perdiera más tiempo y vinieran a luchar para tranquilizar la isla. Se quería que se tratara primero de buena voluntad, que se terminara esa guerra, que se llegara a una paz, pero que si no, se le diera con todo para acabar con eso, porque ya la isla, ellos estaban sumamente ligados también emocionalmente a la isla. Entonces, Francisco de Barrio Nuevo, que luego sería gobernador de Panamá, vino, subió, tardó 2 meses y medio
para llegar a donde estaba Enriquillo. Pero llevó hasta familiares de Enriquillo para poder llegar hasta allá. Llevó un documento escrito por el emperador Carlos V, solicitándole a Enriquillo que depusiera su actitud, que él estaba perdonándole todas las matanzas que hubo en la guerra y que le concedía el derecho a elegir el terreno donde quisiera sentar a su pueblo, que le darían frutas, semillas, le darían animales para que desarrollaran y la libertad para su pueblo. A cambio, Enriquillo debía asegurarle la paz de la isla. Esto ha sido una de las cosas que más ha chocado, porque ya habían pasado 14 años y la situación de la guerra ya había producido muchos muertos. La situación de Enriquillo en ese momento no era la mejor. Como guerrero, como guerrillero, como jefe de una población. Entonces, Enriquillo, después de varios meses, aceptó ese acuerdo. E inclusive dicen que el padre de las casas, porque Barrio Nuevo no pudo concluir ese acuerdo, el padre de las casas, sin que lo supiera la gente de la Real Audiencia, subió a la sierra y, haciendo valer su título de protector de los indígenas del Nuevo Mundo, llegó a Enriquillo y le hizo saber que había la voluntad de todas las autoridades, del emperador y de toda la gente que vivía en la isla, de que querían la paz, que podía confiar, porque Enriquillo no confiaba. Él tardó varios meses y cuando inclusive subió Barrio Nuevo, que se juntaron en el lago Enriquillo, que luego llamamos Enriquillo, era lago Comendador en ese momento. Él mandó a uno de sus lugartenientes a Santo Domingo para que por sí mismo viera cuál era la verdad de esa propuesta de paz. Cuando llegó Gonzalo, y encima de eso llegó el padre de las casas, él aceptó. Según documentos del archivo de India, Enriquillo asentó su pueblo en las faldas de la Sierra del Bauruco, porque cerca de ahí tenía sus labranzas. Entonces, parece que los años de violencia que vivió en las montañas, preocupado por su gente, a las que debía mover cada vez que sabía que venía un contingente perseguidor a atacarlo. Toda esa situación fue produciendo en él un daño, lo enfermó y terminó en menos de 2 años del acuerdo firmado. Enriquillo murió. Dice uno de los miembros de la Real Audiencia que murió como verdadero cristiano. Escribió España. Fíjense si Enriquillo fue importante. Le escriben al emperador: ha muerto el cacique Enriquillo. Murió como verdadero cristiano. Pidió ser enterrado en una villa, en la iglesia de una villa llamada Asua. Eso está escrito. Ya podemos descartar completamente, Goya, señor, esa historia repetida por varios historiadores. Ya debe olvidarse. Documentos escritos dicen claramente: Enriquillo pidió ser enterrado, y Enriquillo era muy religioso, en la iglesia de Asua. E incluso hay otro documento donde Enriquillo le dice al emperador que el cura vicario Francisco no me acuerdo el apellido, puede dar constancia de su accionar después del acuerdo de paz. El cura vicario de Enriquillo estaba en la iglesia Las Mercedes de Asua. O sea, los documentos están claros. En noviembre del año pasado, 2021, el 11 de noviembre, iniciamos las investigaciones en las ruinas de la iglesia de Pueblo Viejo, de la provincia de Asua. Pueblo Viejo es el Asua de aquella época,
que fue destruido un 18 de mayo del 1700 y pico, 76 me parece, por un terremoto. Y luego vino un maremoto, que por eso algunos historiadores me decían, no busque porque si había algo, se lo llevó el maremoto. Pero les puedo decir que tan pronto abrimos el primer punto, porque yo conseguí que un grupo de especialistas israelitas vinieran a esa ruina, la sobrevolaron y con un sistema nuevo de investigación determinaron 3 puntos donde había osamenta en esa ruina. Cuando abrí el primer punto, aparecieron 9 osamentas, todas en actitud cristiana, en posición cristiana. El trabajo se suspendió momentáneamente porque hubo una reacción del pueblo que no prefería que estuviéramos con la incógnita de que todavía, o sea, por si acaso el riquillo no aparece ahí. La gente dice, quiero que se mantenga esa incógnita para que el pueblo viejo tenga su importancia histórica. Pero yo entiendo que con las evidencias que ya han habido de documentos escritos, debemos dar el paso firme hacia la búsqueda de los restos de Enriquillo y de cualquier otro que pueda, o sea, conocer qué pasó, porque a través de las osamentas, los arqueólogos y los antropólogos determinan muchas cosas, cómo vivían. Si Enriquillo murió realmente, así aparece en unos huesos que demuestran que murió esa persona de tuberculosis, que la edad ronda por la edad de 35 años a 40 años, que era indígena, que estaba en la posición cristiana. Yo creo que aparte de los estudios científicos que siempre deberán hacerse, ya tendremos bastante información de que esa persona pudo haber sido Enriquillo. Y si encima de eso notamos una desviación en la columna vertebral, entonces sabemos que esa persona murió de tuberculosis. Ahí se verificaría que es cierto lo que han dicho algunos historiadores, de que Enriquillo murió de tuberculosis. No sería extraño porque el ambiente que había allá en la Sierra del Bauruco era húmedo. Y entonces la tuberculosis en ese momento era una enfermedad catastrófica. Hoy día, gracias a Dios, estamos liberados de esa enfermedad, se ha dominado. Pero en aquel momento eso no era así, la gente moría por cantidades. Inclusive dicen que el rey Fernando murió de tuberculosis. O sea, que yo entiendo que nosotros debemos aunar conocimientos, investigaciones, para dar por la historia limpia. Porque recuerden que la historia nuestra ha sido escrita por los que vencieron. Nuestros nativos no tenían escritura, transmitían sus eventos a través de los areitos, pero esa actividad fue prohibida inmediatamente llegaron los españoles aquí. O sea que esa transmisión de acontecimientos indígenas se perdió con la llegada de los invasores. Entonces, nosotros tenemos que limpiar nuestra historia en base de investigación. Que no venga nadie a decirnos cosas sin podernos demostrar. Sin poderlo demostrar. Pero para eso hay que investigar mucho. Yo he estado en contacto permanente desde el 2018 con el Archivo de Indias de Sevilla. Ahora es muy difícil, señores, porque son miles de folios que hay que investigar en un lenguaje, el castellano de aquella época del siglo XV. O sea que uno coge esas informaciones, esos documentos, y no entendemos nada. Necesitamos pagar a gente para que nos traduzca. O sea que yo he leído mucho, sobre todo de los cronistas de la época, los originarios, porque son los que más informaciones pueden tener. Pero recordémonos que los cronistas oficiales
sobre todo los nombrados por los reyes, iban a decir las cosas de manera que no perjudicaran a los reyes. Los acontecimientos se iban a poner de una manera que no dijeran que el rey Fernando, que no dijeran que Carlos V, ¿entiende? Porque esos cronistas existieron para que llevaran la historia a la posteridad, a las generaciones futuras, y ellos no querían aparecer como criminales, aunque lo fueran. Entonces, hay una labor que nosotros debemos realizar. Nuestra arqueología debe ser bastante, porque fuimos el primer punto de la llegada de los europeos. Realmente el punto trabajado. 15 años, dice Juan Bosch, que no se movieron de aquí. Y después de aquí salieron todas las conquistas. Cuba, Jamaica, Puerto Rico, México, Hernán Cortés, que lo envió Diego de Velázquez a investigar, llegó a México y vio tantas riquezas que quemó las naves para no regresar a reportarse con Diego de Velázquez. Por eso es esa frase que ustedes han oído muchas veces, que quemó las naves como Hernán Cortés. Fue que Hernán Cortés lo hizo así, porque encontró tantas riquezas en México que decidió quemar las naves para tener una justificación. Después allá se hizo otra ley. Así que, nada, yo estoy buscando el documento, ese documento del que habla la historia, que se le entregó a Enriquillo, que Enriquillo se puso en la cabeza en señal de consentimiento, y que también dice que hubo otro documento de la Real Audiencia. Todos los documentos se recolectaron en España, pero hasta el momento no hemos encontrado el documento, porque ese sería el primer tratado político de América. Nosotros tenemos muchas primicias, vamos a sacarla al mundo, porque nuestra historia tiene mucho que decir. Así que yo quisiera que todo aquel que tenga conocimiento de algún hecho me lo mande, me lo diga, porque estamos investigando, queremos limpiar nuestra historia. Así que tengan la confianza, vamos juntos a limpiar nuestra historia. Que a nadie le interesa más que a nosotros, a nadie. Ahora, ese Enriquillo, primer guerrillero de América, no lo podemos perder. Hay un libro que salió en España, en México, en el 2020, donde habla de un líder indígena que surgió 22 años después de la sublevación de Enriquillo. Y ellos están promoviéndolo como el primer guerrillero de América. Nosotros tenemos pruebas de que tenemos el primer guerrillero de América, el líder y el símbolo de la resistencia indígena de América, Enriquillo. Muchas gracias. Nuestra querida investigadora, la señora Lidia, le damos las gracias por tan constructiva exposición. Hemos aprendido más de Enriquillo de lo que hemos leído y queremos entregarle al señor decano, el maestro, el profesor Oliver, venga por aquí, profesor Oliver, este ramo de flores. Pero yo quiero, maestra, que usted me diga, ¿y por qué Enriquillo? ¿Por qué Enriquillo? Usted, con tanta pasión, usted ha investigado.